Recordemos que las acciones de enfermería son independientes, interdependientes y dependientes. En las tres estamos nosotros totalmente involucradas. Eso quiere decir que cualquier problema que el paciente presente, nosotros tenemos parte de culpa. Nos dice que es la ética. La ética nos dice que se ocupa del comportamiento del ser humano siempre referido a un valor moral. Este comportamiento es individual, pero va encaminado a lo colectivo o social. Es la base de toda profesión, especialmente la del servicio y la de nosotros como profesionales de enfermería. Los principios en que se basa la ética. Se basa en el principio de autonomía. ¿Qué nos dice el principio de autonomía? Es parte de sí mismo y libre de decidir por sí mismo. Estamos nosotros libres de decir sí, no, lo hago, no lo hago. Porque tenemos una autonomía, tanto como profesionales como personas que somos. Tenemos el principio de justicia. Todos los seres humanos tienen iguales derechos para alcanzar lo necesario para su desarrollo de aquí, y de este principio salieron los derechos humanos. Todos los pacientes en cuidados críticos tenemos que actuar con ellos con justicia. Tenemos que atenderlos tal y como el paciente se lo merece. Tenemos nosotros a los pacientes que están totalmente dependientes de nosotros porque están con ventiladores mecánicos. Entonces tenemos que ver la justicia para darles a ellos todos los cuidados que ellos necesitan. El principio de benevolencia es la obligación que se tiene de hacer el bien a otros. Primero, no hagamos daño a nadie. Tenemos que cuidar. Nuestra profesión nos dice, somos las encargadas del cuidado del paciente. No excluimos el servicio de cuidados intensivos, que insisto, está en un 100% dependiente de nosotros. Los principios en que se basa la ley. La ley se basa en la justicia y en la imparcialidad. Nosotros cometemos un error, compañeras, la ley nos va a decir, pobrecita la señora Oti, ella no fue justa, ella no tuvo imparcialidad con los pacientes, entonces juzguemos. La ley se caracteriza por el cambio. Las leyes las modifican y las arreglan. Los juicios se realizan partiendo de la base universal de que las personas razonables, prudentes y de educación similar deberían reaccionar de forma parecida bajo las mismas circunstancias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros en los servicios de cuidados intensivos como profesionales de enfermería actuamos de la misma forma todos. Tenemos los mismos conocimientos, tenemos habilidades que nos hace a nosotros actuar como enfermeras igual. Todo individuo tiene derechos y obligaciones. Tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Reclamemos las dos cosas, no solo los derechos, también reclamemos nuestras obligaciones. Entonces nos vamos a lo que es delito. Nos dice que el delito es una acción humana típicamente antijurídica, que no es lo que tenemos que hacer, y culpable se está señalada a una pena. Yo cometo un delito, definitivamente voy a ser castigada. Depende el delito que cometa. Cuando nosotros cometemos el delito y vienen a nosotros a reclamarnos, nadie va a decir, es que tiene 7 hijos, pobrecita, es que trabaja en 4 lugares, también pobrecita. No, aquí ¿qué fue lo que hizo? Porque el paciente necesita justicia. Tenemos la conducta humana en el delito. Tenemos el de hacer algo, la conducta humana activa o positiva, cuando nosotros actuamos como debe de ser. Y cuando nosotros hacemos las cosas positivamente, las hacemos con gusto, las hacemos con justicia, trabajamos muy bien en nuestras unidades de cuidados intensivos. Y también de no hacer algo, conducta humana pasiva o negativa, que decimos simple y sencillamente, como nadie me mira, no lo hago, como no me da tiempo, lo voy a hacer rapidito, y es donde empezamos a cometer los errores. Los tipos de delito. Si miramos nosotros los tipos de delito, es el doloso.
Cuando voluntariamente o con toda conciencia se hace algo para causar daño. ¿Cuál es el delito que a nosotros es más culposo para nosotros en las áreas de cuidados intensivos? Es las úlceras por presión. Nosotros estamos muy conscientes que si yo no movilizo al paciente, se va a ulcerar. Si el paciente es muy delgado, se va a ulcerar. Si el paciente es obeso, se va a ulcerar. Si va a estar más de 24 horas en una misma posición, se nos va a ulcerar. Entonces estamos actuando con dolo, porque sabemos, conocemos, tenemos la certeza de. Y el culposo, cuando se actúa sin diligencia, causando daño no previsto. A veces nos pasa que administramos medicamentos y no sabemos si el paciente va a tener alguna reacción secundaria. Pero de todos modos, si nosotros pusimos el medicamento, y más, si no es con orden médica o el médico nos dijo póngala y después se lo escribo, entonces ahí está nuestro delito. Las formas de culpabilidad, tenemos la imprudencia. La imprudencia del actuar activo sin observar reglas de prudencia. ¿Qué decimos nosotros? Yo puedo hacerlo. Yo me acuerdo que hace como 5 años intenté y ahora lo puedo hacer. No, eso es imprudencia, porque no tengo la habilidad ni la certeza de lo que estoy haciendo. Me acuerdo allá lejos. No cometamos imprudencia. Negligencia, tampoco cometamos negligencia porque es el obrar pasivo en lo que no se realiza una actividad que debió efectuarse. ¿Qué es lo que nosotros decimos en los servicios? No me dio tiempo. Enfermería es continuada. Y como enfermería es continuada, que lo haga la de la tarde dice que mejor que lo haga la de la noche y total, no se hace. Entonces caemos en negligencia. La impericia. Realizar una actividad sin destreza, aptitud y experiencia. Muchas veces caemos en impericia. Cuando nosotros somos recién graduadas y nos graduamos hoy y mañana vamos al hospital, nos ponen en el servicio de cuidados intensivos. ¿Qué nos dicen? A que se foguee. Pero no, el servicio de cuidados intensivos no es para uno para irse a foguear. Es un servicio donde yo ya tengo que llevar experiencia, conocimiento, actitud, aptitudes para poder ir a atender a un paciente que está dependiendo totalmente de mí. Los puntos de vista de los aspectos legales son en cuanto al ejercicio. Para nosotros poder ejercer como enfermeras tenemos que tener una titulación, tenemos que ser acreditadas y tenemos que tener un registro que nosotros nos vaya a respaldar en determinado momento. ¿Es usted intensivista? Sí. ¿Tiene un registro como intensivista? Sí. Entonces podemos trabajar acá. Los cuidados intensivos ahorita ya se volvió una especialidad. Como en la práctica, proporcionando cuidados, como empleadora contratada y como ciudadana. Son las formas de los aspectos legales. Las situaciones en las que enfermería cae en aspectos legales al brindar cuidados de enfermería. Falta de información al paciente cuando se le realiza una acción. Tenemos que informarle al paciente qué se le va a hacer. Le vamos a limpiar su colostomía, le vamos a aspirar flemas, le vamos a poner una inyección, lo vamos a movilizar, lo vamos a bañar. Digámosle al paciente, recordemos que nosotros lo último que perdemos es el oído. Si a veces dicen, es que fíjese que parezco yo loquito porque el paciente es bien dormido y yo aquí hablando. No importa, hablemosle al paciente para que sepa que hay frío. Mire, hay frío, pero la agüita está caliente. Platiquemos con el paciente. Falta de protección contra caídas. Nos duele, lamentablemente nos duele mucho sujetar al paciente, pero ¿qué preferimos? ¿Sujetarlo o que se nos caiga? Entonces, hagámoslo, sujetémoslo en una forma cariñosa, con sujetadores adecuados, porque a veces usamos camisas de pijama, eso lastima. Y miremos bien si el paciente en realidad necesita ser sujetado. O simple y sencillamente el paciente se desesperó un ratito y decimos, no hombre, hay que sujetarlo porque está inquieto.
preguntemos por qué está inquieto, preguntemos qué le duele, para ver si se tiene que amarrar este paciente. Falta de movilización a una paciente, definitivamente. Sabemos que tenemos que movilizar al paciente cada 2 horas mínimo. Entonces, caemos en delito. La presencia de úlceras por presión. Nos dicen y nos lo repiten constantemente en los hospitales. Las culpables de las úlceras por presión es enfermería. Tenemos que administrar medicamentos sin orden médica. Eso lo tenemos que ver muy bien en los servicios de cuidados intensivos y a veces nos dicen por la rapidez del procedimiento, póngalo y después se lo escribo. Miremos que de verdad no lo escriban, porque en determinado momento no vamos a estar con el paciente presentando paro y no, es que usted tiene que escribírmelo antes y después lo pongo. No, pensemos bien las cosas. Malas o deficientes anotaciones. En estas van nuestras preciosas notas de enfermería. Lamentablemente no escribimos nada bueno en nuestras notas de enfermería. Ponemos ECOTEP, un paciente de cuidados intensivos nunca va a estar COTEP, pero sin embargo lo ponemos. Entonces tenemos que hacer buenas anotaciones que nos digan algo y que nos ayuden a nosotros a salvarnos en cualquier problema, porque cuando algo le pasa al paciente, las notas de enfermería son las primeras que leen. Cuando el paciente sale bien, ni toman en cuenta las notas de enfermería. Las identificaciones incorrectas. Tenemos que llamar al paciente por su nombre y tenemos que identificarlo muy bien. Podemos saber 2 Otilias Arguetas. Entonces, miremos cuál es el segundo apellido, miremos qué es lo que nos identifica para no cometer este error. Y confundir medicamentos. Recuérdense que a veces en los servicios de intensivos decimos, es que con la rapidez la ampollita es del mismo color que el de Merol y le tenía que poner Nauseol. No, tengamos mucho cuidado con esto. No cumplir tratamientos aduciendo falta de tiempo. Es lo primero que decimos. Es que no me alcanzó el tiempo. Es que no lo pude hacer. Ahí se los encargo. Estamos cometiendo una falta. Anteponer el bien propio al bien del paciente en horas de trabajo. Ahorita hay algo muy famoso que son los teléfonos celulares. Suena el teléfono celular y ahí se quedó el paciente destapado, porque yo lo estaba bañando, se quedó destapado y todo, pero yo voy a contestar mi teléfono. Y me voy y me hago todo el tiempo para hablar por teléfono, o simple y sencillamente estoy bañando al paciente y con el teléfono así, ¿verdad? Así, ¿y qué está haciendo? Ay, es que estoy hablando por teléfono. En los hospitales para mí debería de ser prohibido utilizar el teléfono celular. Es un arma muy peligrosa. Primero, se nos puede caer en una herida del paciente. ¿Qué vamos a hacer con nuestro teléfono contaminado? Se nos va a caer encima de una colostomía. Entonces, pensemos bien en los teléfonos celulares. Dormir en el servicio sin cumplir cuidados. No les estoy diciendo que las noches no durmamos, descansemos, porque si no estamos descansadas no vamos a dar un buen cuidado. Pero simple y sencillamente yo voy a descansar cuando ya tengo mi servicio, ya movilicé, ya puse medicamentos, ya el paciente necesita un poco de tranquilidad sin que yo lo esté traqueteando. Entonces descansemos los dos. Y es descansar, no ponernos pijama y acostarnos, ¿verdad? Inventar signos vitales. Los signos vitales, ustedes no me van a dejar mentir que están viendo que están tomando signos vitales y no tienen ni reloj. ¿Y dónde está su reloj? Pero sin embargo está tomando pulso, está tomando presión, está tomando temperatura y no tenemos ni reloj. No verificar conteo en el material en quirófanos. Esto se los puse porque a veces en cuidados intensivos se hacen procedimientos quirúrgicos así pequeños. Y a veces por la rapidez estamos viendo que no queden gasitas, que no queden instrumentos, que no quede una aguja, sino que tenemos que ver bien lo que está pasando. No aplicar medidas de asepsia correctas. Tenemos que hacer nuestras medidas de asepsia y antisepsia.
No es solo de que no importa porque aquí en el hulito yo voy a poner medicamento. Limpiemos ese hulito, hagámosle su asepsia. Nadie nos está viendo, compañeros, pero hay un Todopoderoso que nos mira a toda hora y en todo momento. Y ya no. ¿Se paró aquí? Ahí está. Provocar quemaduras. Si nosotros tenemos a un paciente que le estamos aplicando compresas calientes o calor, estemos pendientes de no dejar al paciente horas y horas hasta que miremos que ya su piel está roja y que ya está con ampollas. Sujetar y provocar lesiones. Sujetemos en una forma adecuada. Las situaciones de otros empleadores en una institución de salud con respecto a los aspectos legales. No cumplir con las funciones que le corresponden o se le asignen, pero sí asumir lo que no le corresponde. ¿Qué nos pasa a nosotros como enfermeras? Nosotros cuidamos todo. Entra la supervisora y mira que está mojado el piso. ¿Y por qué está mojado aquí? Ay, no sé, yo no soy la que trapeo. Preguntémosle a la que trapea. A mí pregúnteme por qué no se le ha movilizado al paciente. Pregúnteme, ya se dio el medicamento, ya se le hizo su cita al paciente. Eso es lo que tenemos que preguntar. Porque resultamos haciendo de todo, menos cuidados de enfermería. Anteponer el bien propio al de la institución. Me llaman por teléfono, es urgencia, lo siento, pero me voy. Sí, pero usted tiene que estar aquí. No, yo me voy. Y si quiere, quíteme el 7º día. Si quiere, póngame otro doble turno. Pero yo ahorita me voy. Estamos cayendo en delitos, compañeros. Los malos tratos a personal, pacientes o compañeros. En las unidades de cuidados intensivos, yo les digo a los alumnos, el personal de cuidados intensivos se cree el chapulín colorado, que todo lo sabe. Y ellos aquí dicen, no, el que manda aquí soy yo. Y usted no entra porque ya no es hora de visita. Usted no tiene por qué estar aquí porque no es el familiar, sino es el primo, y los primos no entran, sino entran los papás y los hermanos. Tenemos que estar viendo con todo esto. Aducir siempre falta de tiempo. Es que no me dio tiempo, no lo pude hacer. Y a veces en las mismas unidades de cuidados intensivos, compañeras, nos da tiempo a leer revistas de Tupperware, de zapatos. Y entonces si nos da ese tiempo para leer todo esto, porque lamentablemente hay compañeras que venden piedras y mudas como nosotros que compramos piedras. Entonces tenemos que ver que los cuidados intensivos no son para ir a vender ni a comprar. Como empleadora contratada, cuando no se cumplen las cláusulas del contrato, leamos bien qué nos dice el contrato. Si el contrato nos dice que tenemos que permanecer 8 horas en un servicio de cuidados intensivos, tenemos que permanecer 8 horas, pero no sentaditas ni paraditas, dando cuidados de enfermería. Si yo me voy a cansar 8 horas, me voy a cansar por algo y salir satisfecha y decir, estoy cansada de movilizar pacientes. Cuando se aceptan funciones que no corresponden, compañeras, nos ponen a contar jeringas, nos ponen a recibir otro tipo de papelería y no hacemos lo que a nosotros nos corresponde. Al dejar turnos descubiertos, no tenemos que dejar turnos descubiertos, tenemos que, cuando incumplimos nosotros en el horario, llegar en estado de ebriedad, faltar al respeto a los superiores, no resguardar los bienes de la institución. Somatamos con las camillas y las camas todas las paredes. Como el Ministerio de Salud Pública paga, no hay problema. Entonces tenemos que cuidar las camas. Que no funciona, ¡pum!, le damos la gran patada, ¿verdad? No, tenemos que cuidarlo porque si no caemos en delito. Violar las normas, no tenemos que violar las normas de los hospitales. Calumniar, difamar o mentir. Utilizar la institución para actos deshonestos. Solo a trabajar, compañeras, y a trabajar. Violar las leyes laborales. Como ciudadana, faltar a la propiedad privada, limitar la libre expresión. Disculpe, ¿será que puedo? Permítame porque estoy muy ocupada.
Oigamos a los familiares del paciente. Negar atención de salud. Negar la educación. Cuando nosotros negamos la educación no es que lo estemos alfabetizando, es que simple y sencillamente no le enseñamos cómo al paciente o a la familia hacerse sus cuidados de colostomía. Cuidarse sus pies si es diabético, tomar sus líquidos si es paciente con problema renal. Negar el derecho a la seguridad social. Tenemos que actuar siempre, compañeras, con un pensamiento crítico. ¿Qué me dice a mí el conocimiento crítico? Voy a tener un conocimiento para saber, para poder estar yo en los servicios de cuidados intensivos. Tengo que saber qué se le está haciendo al paciente, por qué se le está haciendo, por qué está hospitalizado, qué le pasó. Tenemos que tener estándares y saber cuáles son los estándares con los que estamos trabajando. Y tenemos que tener experiencia. Como les dije, cuando una enfermera acaba de salir, se acaba de graduar, no la pongamos en el servicio de cuidados intensivos. Que primero pase por medicina, cirugías y después vaya a cuidados intensivos. No es por nosotros, es por el paciente. Y nuestra actitud tiene que ser positiva. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo quiero yo que primero Dios nunca voy a llegar a un intensivo, pero por aquello? ¿Cómo quiero yo que me traten cuando yo esté en cuidados intensivos? Que me traten bien, que me acucuchen, que me cuiden, que me movilicen, que no dejen que me ulcere, que el pañal no me lastime. Entonces, hagamos el servicio de cuidados intensivos con un pensamiento crítico. Nosotros que somos enfermeras, les digo yo, ¿cómo y con qué? Nosotros tenemos nuestros propios principios fundamentales, si son tan fundamentales, si son solo 3, que es el mantenimiento de la individualidad del paciente. La tengo que mantener siempre en una unidad de cuidados intensivos, más cuando el paciente no responde, no dice nada. Tenemos que mantenerlo. Satisfaciendo las funciones fisiológicas. Yo sé que el paciente tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que orinar, tiene que defecar, tiene que dormir, tiene que respirar. Yo lo tengo que hacer por él. Tengo que estar pendiente de esto. Y protegerlo de agentes externos de enfermedad. Yo no lo voy a poner con un paciente que se vaya a contaminar más de lo que el paciente está. Protejamos a nuestros pacientes. Y recordemos pensemos que estar en las unidades de cuidados intensivos no es manejar aparatos. Porque dicen, es que se manejan los ventiladores al 100%. No, es dar cuidados de enfermería de calidad, libres de riesgo, tanto para el paciente como para nosotros, para no caer en delito. Y entonces, muchas gracias.